Notas y comentarios de la hermana Elena G. de White para la lección número 8 titulada La promesa. Vamos a profundizar en el estudio de la escuela sabática y qué bueno que lo podamos hacer por medio de lo que Elena de White nos ha dejado como profeta y que podamos aprender de la inspiración divina. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la nueva oportunidad que nos das de compartir tu palabra y que podamos sacar frutos para nuestra vida espiritual de lo que nos has de decir por medio de la pluma inspirada. En Jesús, amén. Sábado 14 de mayo. El gran acto de fe de Abraham descuella como un fanal de luz que ilumina el sendero de los siervos de Dios en las edades subsiguientes. Abraham no buscó excusas para no hacer la voluntad de Dios. Durante aquel viaje de 3 días tuvo tiempo suficiente para razonar y para dudar de Dios si hubiera estado inclinado a hacerlo. Abraham era humano y sus pasiones y sus inclinaciones eran como las nuestras, pero no se detuvo a inquirir cómo se cumpliría la promesa de Isaac si muriera. No se detuvo a discutir con su dolorido corazón. Sabía que Dios es justo y recto en todos sus requerimientos y obedeció al mandato al pie de la letra. La fe de Abraham se manifestó por sus obras. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Santiago 2, 21 y 22. Son muchos los que no comprenden la relación que existe entre la fe y las obras. Dicen, cree solamente en Cristo y estarás seguro. No tienes necesidad de guardar la ley, pero la verdadera fe se manifiesta mediante la obediencia. Cristo dijo a los judíos incrédulos, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 148. Los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. La prueba de fe fue mucho más severa que la impuesta a Adán. La obediencia a la prohibición hecha a nuestros primeros padres no entrañaba ningún sufrimiento, pero la orden dada a Abraham exigía el más atroz sacrificio. Todo el cielo presenció, absorto y maravillado, la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Dios declaró a su siervo, ya conozco que temes a Dios, a pesar de las denuncias de Satanás, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. El pacto de Dios confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de los otros mundos, atestiguó que la obediencia será premiada. Había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó, Dios se proveerá de cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Véase 1 de Pedro 1:12, Historia de los Patriarcas y Profetas, página 151. Domingo 15 de mayo, el monte Moriat. Dios había llamado a Abraham para que fuese el padre de los fieles, y su vida había de servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido perfecta. Había manifestado desconfianza para con Dios al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, y también al casarse con Agar. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. En una visión nocturna se le ordenó ir a la tierra de Moriah, para que pudiera ofrecer allí a su hijo en holocausto en un monte que se le indicaría. Cuando Abraham recibió esta orden, había llegado a los 120 años. Se le consideraba ya un anciano.
aún en aquella generación. Antes había sido fuerte para arrostrar penurias y peligros, pero ya se había desvanecido el ardor de su juventud. En el vigor de la virilidad uno puede enfrentar con valor dificultades y aflicciones capaces de hacerle desmayar en la senectud, cuando sus pies se acercan vacilantes hacia la tumba. Pero Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él y anhelaba descansar de la ansiedad y el trabajo. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 143. Cuando el pecado ha adormecido las percepciones morales, el malhechor no discierne los defectos de su carácter ni se da cuenta de la enormidad del mal que ha cometido, y, a menos que se rinda el poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá en una ceguera parcial con respecto a su pecado. Sus confesiones no son sinceras y fervorosas. El corazón humillado y contrito, doblegado por el arrepentimiento genuino, podrá apreciar un poco el amor de Dios y el costo del Calvario. Y de la misma manera, como un hijo confiesa ante un padre amoroso, el que está verdaderamente arrepentido presentará todos sus pecados ante Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 603. Con todo, la inteligencia limitada de los hombres resulta inadecuada para comprender los planes del Dios infinito. Nuestras investigaciones no nos harán descubrir jamás las profundidades de Dios. No debemos intentar con mano presuntuosa levantar el velo que encubre su majestad. El apóstol exclama: «Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos». Romanos 11:33. No obstante, podemos comprender bastante su modo de tratar con nosotros y los motivos que le hacen obrar como obra, para reconocer un amor y una misericordia infinitos unidos a un poder sin límites. Nuestro Padre Celestial dirige todas las cosas con sabiduría y justicia, y no debemos vivir descontentos ni desconfiados, sino inclinarnos en reverente sumisión. Él nos revelará sus designios en la medida en que su conocimiento sea para nuestro bien, y en cuanto a lo demás debemos confiar en aquel cuya mano es omnipotente y cuyo corazón rebosa de amor. El conflicto de los siglos, página 517. Lunes 16 de mayo. Dios proveerá. Aquel día, el más largo en la vida de Abraham, llegó lentamente a su fin. Mientras su hijo y los siervos dormían, él pasó la noche en oración, todavía con la esperanza de que algún mensajero celestial viniera a decirle que la prueba era ya suficiente, que el joven podía regresar sano y salvo a su madre. Pero su alma torturada no recibió alivio. Satanás estaba muy cerca de él, susurrándole palabras llenas de dudas e incredulidad, pero Abraham rechazó sus sugerencias. Ni aun entonces murmuró Abraham contra Dios, sino que fortaleció su alma espaciándose en las evidencias de la bondad y la fidelidad de Dios. Se le había dado este hijo inesperadamente, y el que le había dado este preciado regalo no tenía derecho a reclamar lo que era suyo. Entonces su fe le repitió la promesa: «En Isaac te será llamada descendencia». Génesis 21:12. Una descendencia incontable, numerosa, como la arena de las playas del mar. Isaac era el hijo de un milagro, y no podía devolverle la vida el poder que se le había dado. Mirando más allá de lo visible, Abraham comprendió la divina palabra, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 129. Con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Habría podido escapar a esa suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente, y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Con ternura trató de aliviar el dolor de su padre, y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetarían al altar. Entonces Abraham vio un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal,
y enseguida trajo la nueva víctima y la ofreció en lugar de su hijo, lleno de felicidad y gratitud. Abraham dio un nuevo nombre a aquel lugar sagrado y lo llamó Jehová Jireh, o sea, Jehová proveerá. Fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe, por lo que Dios le mandó sacrificar a su hijo. Ninguna otra prueba podía haber causado a Abraham tanta angustia como la que le causó el ofrecer a su hijo. Dios dio a su hijo para que muriera en la agonía y la vergüenza. A los ángeles que presenciaron la humillación y la angustia del Hijo de Dios no se les permitió intervenir como en el caso de Isaac. No hubo voz que clamara «Basta». El Rey de la Gloria dio su vida para salvar a la raza caída. ¿Qué mayor prueba se puede dar del infinito amor y de la compasión de Dios? Historia de los Patriarcas y Profetas, página 150. Martes 17 de mayo. La muerte de Sara. Sara era la primera y la única verdadera esposa de Abraham. Tenía derechos como esposa y madre que nadie más podía tener en el seno de la familia. Reverenciaba a su esposo y lo llamaba Señor, pero sentía celos de que sus afectos fueran compartidos con Agar. El Señor no reprendió a Sara por la actitud que asumió. Los ángeles, en cambio, reprendieron a Abraham por desconfiar del poder de Dios, lo que lo indujo a tomar a Agar por esposa con la idea de que por medio de ella se cumplirían las promesas. Abraham nada dijo a Sara acerca de la naturaleza de su viaje porque sabía cuánto amaba a Isaac y que ese efecto la induciría a desconfiar de Dios y a no entregar a su hijo. El patriarca no permitió que el amor paternal lo dominara y lo indujera a rebelarse contra Dios. El mandamiento del Señor había sido calculado para sacudirlo profundamente. Toma ahora a tu hijo. Y entonces, como para probar un poco más su corazón, añadió, tu único, Isaac, a quien amas, es decir, al único hijo de la promesa, y ofrécelo allí en holocausto. La herencia que Dios prometió a su pueblo no está en este mundo. Abraham no tuvo posesión en la tierra, ni aun para asentar un pie. Hechos 7:5. Poseía grandes riquezas y las empleaba en honor de Dios y para el bien de su prójimo, pero no consideraba este mundo como su hogar. El Señor le había ordenado que abandonara a sus compatriotas idólatras, con la promesa de darle la tierra de Canaán como posesión eterna, y sin embargo, ni él, ni su hijo, ni su nieto le recibieron. Cuando Abraham deseó un lugar donde sepultar sus muertos, tuvo que comprarlo a los cananeos. Su única posesión en la tierra prometida fue aquella tumba cavada en la peña de la cueva de Macpela. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 166. Mi enfermedad me ha mostrado mi propia debilidad y la paciencia y amor de mi Salvador, y su poder para salvar. Él conoce nuestra debilidad, sabe que nos falta fe y ánimo y sin embargo no nos desecha. Yo puedo caer en mi puesto antes que el Señor venga, pero cuando todos los que están en la tumba se levanten, yo veré a Jesús si soy fiel y seré como Él. Oh, qué gozo insuperable ver a aquel a quien amamos y ver en su gloria a aquel que nos amó tanto que se dio a sí mismo por nosotros. Contemplar aquellas manos que fueron horadadas para nuestra redención, extendidas hacia nosotros para bendecirnos y darnos la bienvenida. ¿Qué importa que tengamos que trabajar duramente y sufrir aquí si tan solo logramos la resurrección? Esperaremos pacientemente hasta que termine nuestro tiempo de prueba y entonces elevaremos el cántico alegre de triunfo. Notas biográficas de Elena G. de White, página 294. Miércoles 18 de mayo. Una esposa para Isaac. Abraham había llegado a la ancianidad y sabía que pronto moriría, pero aún le quedaba un acto por cumplir, para asegurar a su descendencia el cumplimiento de la promesa. Isaac era el que Dios había designado para sucederle, como depositario de la ley de Dios y padre del pueblo escogido, pero todavía era soltero. Los habitantes de Canaán estaban entregados a la idolatría, y Dios, sabiendo que tales uniones conducirían a la apostasía, había prohibido el matrimonio entre ellos y su pueblo. El patriarca temía el efecto de las corruptoras influencias que rodeaban a su hijo. La fe habitual de Abraham en Dios y su sumisión a la voluntad divina
se reflejaban en el carácter de Isaac, pero el joven era de afectos profundos y de naturaleza benigna y condescendiente. Si se unía con una mujer que no temiera a Dios, se vería en peligro de sacrificar sus principios en áreas de la armonía. Para Abraham, elegir esposa para su hijo era asunto de suma importancia y anhelaba que se casara con quien no le apartase de Dios. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 168. Y había salido Isaac a orar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y cubrióse. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, e introdujo a Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y amóla. Y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 171. Hay una victoria que ambos debéis obtener, la victoria sobre la terquedad. No la obtendréis sino mediante la ayuda de Cristo. Podréis luchar mucho tiempo para dominaros, pero no tendréis éxito si no recibes la fuerza de lo alto. Mediante la gracia de Cristo podréis obtener la victoria sobre vosotros mismos y sobre vuestro egoísmo. Si vivís la vida de Cristo, si a cada paso consentís el sacrificio, si manifestáis constantemente una simpatía siempre mayor para con aquellos que necesitan ayuda, obtendréis victoria tras victoria. Día tras día aprenderéis a dominar y a fortalecer los puntos débiles de vuestros caracteres. El Señor Jesús será vuestra luz, vuestra fuerza, vuestra corona de gozo, porque habréis sometido vuestra voluntad a la suya. Hombres y mujeres pueden alcanzar el ideal que Dios les propone, si consienten en aceptar a Cristo como ayudador suyo. Entregados completamente al Señor, el pensamiento de que habéis de luchar para conseguir la vida eterna os fortalecerá y estimulará. Cristo debe daros fuerza para vencer. Mediante su ayuda podréis destruir el egoísmo hasta que en sus raíces más profundas. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 50. Jueves 19 de mayo. Una esposa para Abraham. Abraham había notado los resultados que desde los días de Caín hasta su propio tiempo dieran los casamientos entre los que temían a Dios y los que no le temían. Tenía entonces ante los ojos las consecuencias de su propio matrimonio con Agar y las de los lazos matrimoniales de Ismael y de Lot. La falta de fe de Abraham y de Sara había dado lugar al nacimiento de Ismael, mezcla de la simiente justa con la impía. La influencia del padre sobre su hijo era contrarrestada por la de los dos idólatras parientes de su madre y por la unión de Ismael con mujeres paganas. Los celos de Agar y de las esposas que ella había elegido para Ismael rodeaban a la familia de una barrera que Abraham trató en vano de romper. Las anteriores enseñanzas de Abraham no habían quedado sin efecto sobre Ismael, pero la influencia de sus esposas determinó la introducción de la idolatría en su familia. Separado de su padre e irritado por las riñas y discordias de su familia destituida del amor y del temor de Dios, Ismael fue incitado a escoger la vida de salvaje merodeo como jefe del desierto, y fue su mano contra todos y las manos de todos contra él. Génesis 16:12. En sus últimos días se arrepintió de sus malos caminos y volvió al Dios de su padre, pero quedó el sello del carácter que había legado a su posteridad. La nación poderosa que descendió de él fue un pueblo turbulento y pagano, que de continuo afligió a los descendientes de Isaac. Así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También
les prometía la vida eterna si eran felices a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Génesis 22:18. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham, y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 386 y 387. Abraham era un hombre favorecido por Dios. El Señor dijo: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciéndose justicia y juicio. Génesis 18:19. Abraham fue honrado por Dios porque cultivó la religión en la familia e hizo que el temor de Dios penetrase en toda su casa. Es Dios quien dice: yo sé que Él mandará, es decir, que de su parte no habrá traición del cometido sagrado. No cederá ante nadie, sino ante Dios. Hay una ley, y Abraham la guardará. Ninguna emoción ciega empañará su sentido del bien, ni se interpondrá entre Dios y las almas de sus hijos. Ese tiempo de indulgencia, que es la crueldad más atroz, no hará que Abraham se extravíe. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 516.